Buenas tardes, mi nombre es Erika Yadira Méndez Soriano, soy doctora en estudios novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mis líneas de investigación son mm, las cofradías de españoles y redes de parentesco en la ciudad de Zacatecas durante los siglos XVIII y XIX. También es la paleografía y la Compañía de Jesús a partir de las cartas edificantes, las misiones y las cofradías aquí en Zacatecas y a nivel general. Agradezco la invitación que me hicieron del Museo de las Vizcaínas para presentar un tema relacionado a dicho museo. Mm, También pues ya quiero, ojalá que ya el tema les sea de interés. El tema que voy a presentar a continuación es la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de la Ciudad de México y la fundación del Colegio de las Vizcaínas. Bueno, ya sin más, voy a pasar de lleno al tema. Ya si se fijan la pintura que ilustra esta presentación es la supongo que ha de ser conocida por la mayoría. Y el cuadro se titula La familia Faguaga Arosqueta a los pies de la Virgen de Nuestra Señora de Aránzazu, que va acorde con el tema, pues ya que don Francisco de Faguaga fue de origen vasco y ya quien se casara con una de las mujeres pertenecientes a una de las familias más importantes de la Ciudad de México durante el siglo XVIII. Bueno, ya sin más, pasemos de lleno al tema. Bueno, ya yo les voy a hablar primero de lo que fue la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Dicha cofradía se funda en 1671 en el convento de San Francisco, debido a la gran cantidad de vascos residentes en la Ciudad de México. Recordemos que este grupo tuvo gran importancia ya fuera en el negocio, en el comercio y en la minería. Este, ya que este sector de la población de la península ibérica se caracterizó por ejercer más lo que fue el comercio. Se dice que años después de que se fundara la cofradía, este, ya construyeron su propia capilla en el atrio de la iglesia de la iglesia de San Francisco. Eh, Se habla de que esta capilla tenía característica o tenía se caracterizaba por ser muy ostentosa. Recordemos que los vascos pues ya lo que querían era manifestar su religiosidad y a partir de no sé, pues ya de edificios o de una idea de su religiosidad que era tan propia para ese entonces. Bueno, ya las características de la cofradía son las siguientes. También daremos un poquito de así de lo que fueron las características que tenían que cumplir sus miembros. Ya se dice que la cofradía se caracterizó al final del siglo XVII, por funcionar de manera autónoma, o sea, por funcionar de manera autónoma, sin autorización, o más bien sin licencia real ni eclesiástica, ya que este tipo de licencias debía de ser muy importante para que se pudiera fundar una cofradía. Mm, ya fuera en cualquier ciudad, pueblo o villa que de la ya del nuevo virreinato ya del entonces virreinato de la Nueva España.
Y ya que por lo regular los obispos, o en este caso el arzobispo, pues ya hacía la visita a las iglesias, y por tanto eso conllevaba a que el obispo revisara los libros de patentes, cuentas y todo lo relacionado al buen funcionamiento de las cofradías. Y por lo tanto, también debían de cumplir otra característica, que era el tener sus propias constituciones, para que así el obispo se diera cuenta de cómo funcionaba el gobierno interno de la cofradía. La característica principal que tuvieron los miembros de esta cofradía es que en su mayoría fueron comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como les decía hace un momento, la, los vascos pues ya se caracterizaron por tener entre una de sus actividades económicas lo que fue el comercio. Y por esta razón, la cofradía tuvo los suficientes recursos para poder construir su capilla y después fundar el colegio de San Ignacio de Loyola, que conocemos más comúnmente como el Colegio de las Vizcaínas. Otra de las características que debía de cumplir la cofradía era integrar su mesa directiva. De, en este aspecto, pues ya la mesa directiva, pues debía de contar con los siguientes puestos, y estos puestos los debían de ocupar vascos que cumplieran con los siguientes requisitos. En primer lugar, pues ya debía de tener un rector. El rector pues ya se encargaba más que nada del buen funcionamiento de la cofradía, que todo estuviera en orden, ya fuera para revisar lo- el libro de patentes, y los libros de cuentas, y cómo es que se ejercían los recursos que se recababan a partir de lo que les pedían a los cofrades como cuota o limosna. Pues al momento de ingresar, pues ya se les pedía una cuota que podía variar, entre un peso, 2 reales, ya según ellos lo establecían el, según el estamento al que estaba dirigido la cofradía. En este caso, como fue de vascos, pues ya se les pedía un poco más para poder solventar los gastos que se tuvieran dentro de la cofradía. Si algunas de las veces contaban con recursos que les donaban algunas personas para que pudieran tener recursos y así mantener ya fuera la capilla, la imagen, que algunas de las veces pues ya solían tener la imagen del santo patrón en escultura o en pintura. En este caso, se dice que en la capilla de la cofradía estaba un lienzo de la Virgen de Aránzazu. También, los diputados debían de cumplir con el siguiente requisito. Bueno, dos de los 4 diputados debían de cumplir con los siguientes requisitos. Que 2 diputados que ocuparan ese puesto en la mesa directiva tenían que ser de las 3 principales provincias del País Vasco, que eran Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Eh, Esto con el fin de que se respetara, pues ya con el estamento al que iba dirigida una cofradía. Otro requisito era que cumplieran, que los otros 2 diputados fueran nacidos o provenientes, mejor dicho, del reino de Navarra. Este, También debían de ser otros 2 diputados criollos vascos, sin,
Aquí lo interesante, porque se menciona que, si, que, esto no que estos dos diputados criollos no se les pedía ninguna característica específica. Otro, también un puesto otro de los puestos otros de los puestos más importantes era el que debía de haber un tesorero y un notario secretario. El tesorero, pues como sabemos, pues él se encargaba de recaudar los fondos, los fondos para poderlos aplicar ya fuera en la fiesta, en el mantenimiento de la capilla, y para hacer obras de beneficencia, que de eso les voy a hablar un poquito más adelante, para, para darnos una idea que no solo era no solo era la cofradía, el estar constituida así nada más, sino que también, pues, ya otra de las características que se les pedían a las cofradías era el practicar obras piadosas o el llevar a cabo obras piadosas hacia a ciertos sectores de la población novohispana. Bueno, y así de lo que estuve revisando hacia vuelo de pájaro, porque como no tengo acceso directo a los al libro de patentes de esta cofradía. Este, Algunos de los miembros más importantes de esta cofradía fueron, de esta asociación o hermandad, como también se les llamaba en ese entonces, eran Francisco de Faguaga, quien fuera el patriarca de una de las familias más importantes de la Nueva España. Y que era lo que les decía hace rato, que los vascos se caracterizaron por ser versátiles y se dedicaron tanto a la minería como al comercio aquí en la Nueva España. Y don Francisco de Faguaga fue uno de ellos. Él ocupó cargos ay, tanto en lo que fue tanto el Banco de Platas, que también después ya fue el encargado de, también en el consulado de minería y de comercio. Esto habla de que don Francisco pues ya fue uno de los miembros más, o de los miembros más importantes de esos de estas dos rubros de la economía y de la economía novohispana. También su yerno Manuel de Aldaco formó parte de esta cofradía. Este, a él, a él, junto con otros dos personajes de miembros de la cofradía también, les tocó fundar el Colegio de San Ignacio de Loyola, o más comúnmente conocido como las Vizcaínas, de lo cual, pues ya de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Bueno, como les decía, también la cofradía se caracterizó por practicar su lado piadoso, o mejor dicho, pues ya los cofrades no solo se preocuparon por hacer negocios entre ellos, sino que también se dieron a la tarea de practicar su caridad hacia un sector, se podría decir se podría decir un poco que ya así del más vulnerable de la sociedad, no, de la sociedad en la Ciudad de México, que eran las mujeres. Por eso se dio a la tarea como les decía, este, ellos debían de llevar esa característica piadosa hacia un sector de la población, por lo que se dedicaron a buscar a qué sector de la población querían ayudar. En este caso fue a las mujeres, ya fueran niñas, doncellas, huérfanas y viudas de vascos. Si bien su radio de acción, por decirlo así,
se, se limitaba a un cierto sector de la población de mujeres. Esto les permitió a los cofrades también seleccionar el tipo de mujeres que les iba a dar clases a las niñas, a las huérfanas y a las doncellas, para que así pudieran ellas casarse y saber las labores propias de su sexo al momento de que se realizara el matrimonio. Otra de las características, pues también que de las que les hablaré más adelante, es que no todo tipo de mujeres podía ingresar al colegio. Ahora sí, ya vamos a pasar con la fundación del Colegio de San Ignacio de Loyola o de los Vizcaínas. El colegio se funda el 30 de julio de 1730. Este, y surge en este contexto que les digo, en que los cofrades se dan a la tarea de apoyar a este sector de la población. Se dice que el colegio se dedica a San Ignacio de Loyola, que como recordaremos, él también tiene sus orígenes o nace en una de estas provincias del País Vasco. Se dice que, pues, o que ustedes que lo tienen más así, que lo pueden apreciar mejor, ya pues, la construcción es muy ostentosa y se preocuparon tanto los cofrades porque las instalaciones estuvieran dignas para albergar a estas niñas y huérfanas y viudas de vascos. También se dice que la cofradía absorbió los gastos de la construcción del templo, la cual tuvo un costo de 1 millón de pesos. Si bien, pues, bueno, ya el colegio estuvo dedicado a San Ignacio, o está dedicado a San Ignacio de Loyola. Este, Se le conoce más comúnmente como el Colegio de las Vizcaínas, debido a esta razón, porque ya las mujeres que ingresaban a él debían de ser, que también les hablaré un poquito más adelante, que tenían que cubrir ciertos requisitos. Este, este edificio es, es un mudo testigo de lo que en un principio pues ya se propusieron los fundadores y los cofrades de Nuestra Señora de Aránzazu, para y que es testimonio también de lo que es llevar a cabo obras piadosas, no solo de que alimentar a los pobres o visitar presos o visitar hospitales, sino que también esto nos habla de que los cofrades, no solo de Nuestra Señora de Aranzazu, sino de otras cofradías, se preocuparan por darles educación, de que se les diera educación a las mujeres para casarse, pues. Bueno, aquí se nos da se nos ofrece un breve texto en el que se habla del propósito y finalidad del Colegio de las Vizcaínas, que el cual debía de cumplir, y que es el siguiente, dice. Se los voy a leer así textual. Dice, según las palabras de 3 de los fundadores del colegio es el siguiente. Cito, viendo la extrema necesidad a que llegan nuestras señoras y doncellas, viendo la extrema necesidad a la que llegan nuestras señoras doncellas y viudas que las reduce no solo a abandonar los lustros de pundonor, sino lo que es más sensible y lastimoso, a una relajación total de costumbres, sirviendo de notables escándalos, pernicioso y ruina de la pública honestidad,
que debe precisamente acompañar a las personas de notorias obligaciones propias de sus antepasados y mayores motivos de piedad cristiana y celo de sus obligaciones, procurando obviar estos lastimosos inconvenientes, que siempre permanezca en sus descendientes el honor y reputación de sus naturales. Han deliberado la fundación de una casa o colegio en cuyo ingreso sean admitidas como con preferencia las hijas, nietas, descendientes y viudas de vascongados. Fin de cita. Esto nos habla, como les decía hace un momento, de cuáles eran los requisitos que debían de cumplir las mujeres que eran admitidas en el colegio de San Ignacio de Loyola. Como ven, pues ya sí, de preferencia debían de admitirse a las hijas, nietas y viudas, o a las nietas, más bien, las hijas y las nietas descendientes de vascos, y a las viudas de vascos, que también otra característica de la cofradía que se me había pasado comentarles era que también eran aceptados, ingresaban vascos pobres, pero ellos ya nada más se limitaban a escuchar quiénes eran los elegidos para ocupar los puestos que se ofertaban en la mesa directiva, que fue los que les comenté hace un rato. Otra característica del colegio es que no se les permitía el ingreso a lo que eran mujeres indígenas, este, ¿qué otras? Las mujeres casadas, ni de otro estamento que no fuera de origen vasco en este colegio. Si se fijan, pues ya también este texto de fundación o es muy claro en ese sentido, por lo que las mujeres pues ya sí debían de cumplir esas características. Otra característica del que debía de cumplir el colegio era el tipo de educación que se brindaba a las mujeres al momento de quedar fundado el colegio. Bueno, para que fueran educadas estas mujeres, se contrataban a mujeres virtuosas para que enseñaran a las doncellas labores propias de su sexo, y, y así estuvieran preparadas para ese momento tan esperado por varias mujeres, que era el casarse. Si se fijan, pues ya, bueno, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que se que de mujeres virtuosas, o sea, que no cualquier mujer podía ingresar como instructora o como maestra a impartirles clases a a estas mujeres que estaban en el colegio de las vizcaínas. Otra cosa también importante es ver qué tipo, pues, ya de labores propias del sexo se les enseñaba a estas mujeres. Por ejemplo, no sé, pues ya que bordar, coser, cocinar, o que iba complementado por que esta educación iba complementada por otro tipo de actividades. En la actualidad, pues, o no, o supongo yo que todavía se imparten clases en el colegio, o si no, y que se les da otro tipo de educación ya, que no tenga nada que ver con esas actividades que se plantearon en un inicio, sino que conforme fue avanzando el tiempo, quiero creer que el tipo de educación que se les da a estas mujeres, a las mujeres, pues ya no tiene nada que ver ni con las labores propias de su sexo,
de reafirmar las prácticas religiosas que se tenían en ese entonces. Bueno, así, tres de los cofrades que fungieron como fundadores y patronos del Colegio de las Vizcaínas fueron Francisco de Cheveste, Ambrosio de Meave y Manuel de Aldaco. Este último, como ya les había mencionado casi al principio de la charla, fue yerno de Francisco de Faguaga, y quien ya después se hizo cargo de las propiedades que tenía su suegro. Recordemos que, como les decía hace un rato, el don Francisco de Faguaga también invirtió recursos en lo que fue la minería, sobre todo acá en Zacatecas, en el municipio de Sombrerete, o más bien en la villa de Sombrerete. Este, Ahí, pues ya Manuel de Aldaco, pues se hizo cargo de lo que fue, de ir a visitar las minas, de supervisar que todo se llevara conforme a, pues ya, que se llevara conforme a todo, que se llevara con regularidad. ¿Y qué más? Bueno, la cofradía, este, sorteó varios de los episodios que tuvo tanto la Nueva España como Virreinato en general, como la Ciudad de México en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, se me pasó ponerlo aquí en la presentación, pero tanto la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu de la Ciudad de México como de otras cofradías citas en otros templos de pueblos y ciudades de la Nueva España, les tocó dar recursos para lo del fondo que era del Fondo de Consolidación de Vales Reales, que esta medida se aplica para que la corona española obtenga recursos para costear la guerra que tiene contra Francia e Inglaterra. Y qué mejor pretexto de que a que sabía el rey o el consejo real de que las cofradías y las capellanías y las obras pías dejaban buena cantidad de recursos, por lo que esta medida se aplicó a este tipo de asociaciones religiosas para que contribuyeran para los gastos de guerra, o también que se les conoce, o que ya después también se les conocería a los a este tipo de préstamos como préstamos del rey, que ya pedía prestado y para sufragar algunos gastos que se pudieran tener, o por algún imprevisto que no se tenía contemplado. Este, la cofradía pues ya dura en funciones de 1671 hasta 1860, que es ya cuando se suprimen las cofradías, las capellanías y todo este tipo de fondos para que tenía la iglesia para poder tener ingresos, y así pues te hace eh, tener recursos para así sufragar gastos que se pudieran ofrecer, y así dentro de las parroquias y de las diócesis. Las leyes de reforma ya lo que querían era, en cierta parte, quitarle poder a la iglesia, para así, porque decían que los fines que tenía la iglesia estaban en manos muertas, que no se veía que se aplicara estos recursos en algo productivo, pues sabiendo que muchas veces no era así, sino que ellos tenían invertidos recursos ya fuera en tierras, en propiedades urbanas, y de este dinero pues ya se podían hacer préstamos, ya se les hacían préstamos
algunos miembros de la élite que no tenían ya más dinero para poder invertir en minas o en tierras o lo que fuera. Y la iglesia, pues ya para eso tenía también esos recursos que también ejercía acá el papel de prestamista para este tipo de necesidades que les decía. Este, bueno, también otra cosa que me llamó la atención al bueno, al abordar este tema, es cómo la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu de la Ciudad de México tuvo mucha influencia, no solo en el aspecto de religiosidad, sino o de religiosidad popular, manifestada a partir de procesiones, ¿de qué otra cosa? Pues sí, ya de manifestaciones de religiosidad a Nuestra Señora de Aranzazu, que la que Nuestra Señora de Aranzazu también formó parte muy importante para que se mantuviera la unidad de los vascos, tanto aquí en la Nueva España como en el mismo País Vasco. Si recordamos, pues ya el milagro de aparición de la Virgen, se le aparece a un pastor y le dice que le que le construyan un templo en el lugar en el que se apareció, que también si recuerdan, fue un punto estratégico entre las tres principales provincias, que eran Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. En este punto intermedio, ya entre las tres provincias, se aparece y le dice al pastor, pues que le diga al pueblo que le construya ahí un templo, o que le ponga un techo para que la proteja de la intemperie de la intemperie o de recordemos que en, antes de la aparición de la Virgen, se llevó a cabo también la guerra de Reconquista y ya la expulsión de los moros, y que en ese tiempo ya se dice que ahí en el País Vasco se fundaron dos cofradías y que estas dos cofradías en su inicio o su propósito fue el de mantener la unidad entre la población del País Vasco, pero ya después se dice que empezaron a sembrar intrigas y todo, ya cuestiones pues que ya iban, que rompían con la paz que se tenía hasta esos momentos. Por lo que se dice que Dios los castigó por, este, con 2 años de sequía. Y por eso es cuando la Virgen ya después de esos 2 años, la Virgen se aparece. Y se dice que la población pues hacía procesiones, oraciones, novenarios y todo, para ver si así Dios se apiadaba de ellos y hacía que lloviera. Entonces, pues ya la Virgen se aparece y le dice que, pues ya lo que les decía hace un rato, pues ya de que vayan, que les diga al pueblo que le construyan ahí un templo. Y es lo que hace el pastor, ya les dice que porque pierden el tiempo en procesiones y novenarios, que ya que se acaba de aparecer la Virgen, y que ella lo que quiere es que vayan y le recen y le construyan un templo, cosa que hacen enseguida la población. Van, le rezan y le construyen así un techo, y ya para protegerla. Ya le rezan y todo. Y al momento de que regresan otra vez ahí al poblado, la Virgen, sucede el milagro de la lluvia. Y también se dice que ya van por la Virgen y la llevan a uno de los templos que ya de ese pueblo, pero que ya duraba ahí un tiempo la imagen de la Virgen y se regresaba al lugar a donde se había aparecido, que así sucedió en varias ocasiones.
hasta que la población entendió el mensaje y le construyeron el templo donde estaba, donde fue la aparición. Si se fijan, pues ya como que también tiene mucho que ver, no es nada nuevo, de que ya Dios o todo intervenga en cuestiones climáticas o qué sé yo, no solo eso no solo ahorita, sino que desde ese entonces, y si no es que antes, se daba este tipo de sucesos. Recordemos también acá que en la Nueva España, o en la Ciudad de México, acá en Zacatecas, la población no distinguía la diferencia entre lo religioso y lo terrenal, sino que ellos todo lo asociaban a que era, la mayoría de las veces que era castigo de Dios, que los castigaba que porque se habían portado a su mala conducta los castigaba, no se podía, por ejemplo, con este caso, como la sequía o con lluvias así, con inundaciones o lo que fuera. Bueno, ya lo que son, ya mis consideraciones finales son las siguientes. La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de la Ciudad de México realizó una obra muy importante para un pequeño sector femenino de la Ciudad de México, que fue el Colegio de las Vizcaínas, el cual se dedicó a educar a mujeres, doncellas, descendientes, nietas y viudas de vascos, para así garantizar su preparación al momento de casarse. Quedé pues esta charla como un breve acercamiento al tema, el cual se me hizo muy interesante. Porque como les decía, pues así hacer este acercamiento a la cofradía, pues ya como, y al colegio, y a la fundación del colegio, como que me dio luces para poder entender la finalidad que tuvieron los vascos del siglo XVIII para fundar este colegio, y que no solo se quedara ahí, sino que pues ya siguiera brindando educación a las mujeres, cosa que se cumplió y hasta que, ya los cofrades que fueron, o los miembros que fueron formando parte de la cofradía, ya se les cumplió ver que, que el colegio estaba cumpliendo con su misión, que era el de educar a las mujeres para poderse casar. Bueno, bueno, aquí les dejo la bibliografía, que en la que me basé para hacer ya este trabajo, que es la de Artes de México, el retrato novohispano, eh, ya pues que es de México, Artes de México, 1994, página número 25. Y luego pues en el artículo de la doctora Clara García, el milagro de la Virgen de Aránzazu, los vascos como grupo de poder en la Nueva España, fin de cita. Ya pues en Clara García, Eduardo y Manuel Medina, coordinadores, manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, ya pues editado por el INA, la Condumex y la Universidad Iberoamericana en el 97. Y ya las páginas en las que me basé de este artículo abarcan de la 336 a la 340. Y así, pues yo quedo a sus órdenes por si hay alguna duda, pregunta, o que algo que quieran aportar pues a la presentación de su servidora. Este, y como ven, pues ya las cofradías pues también no solo eran estáticas y se dedicaban solo a hacer procesiones o nada más, pues sí, ya solían hacer, o que solieran hacer sus reuniones en la capilla, que era lo más común, y que estos requisitos se deben de cumplir. Pues ya, por ejemplo, cada año para convocar a elecciones y renovar la mesa directiva. Otra cosa también, pues ya que era otra cosa que debían de cumplir era mantener en buenas condiciones su capilla, la imagen y todo, para que pudieran así darse a conocer pues ya
las prácticas que se llevaban a cabo dentro y fuera de la cofradía. También, pues ya, como era costumbre, pues ya realizaban, procesiones o ya la fiesta de su santo titular, que en este caso era la Virgen de Nuestra Señora de Aránzazu, o Nuestra Señora de Aránzazu, y en la cual, que pues ya era el pretexto ideal para que los cofrades se lucieran al momento de realizar la fiesta y de llevar a cabo esta fiesta religiosa. Y pues ya por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención.